buenas tardes, queridos oyentes. De nuevo estamos aquí en el programa de Firmes en la Verdad. Tenemos la gran suerte de compartir este tiempo de hoy con una persona, aunque ella se considera normal, para mí es excepcional. Y un poco detallaros un poco currículum vitae, simplemente por que sepáis que es española, nació en Pamplona y después ha hecho muchas cosas a lo largo de su vida. Lo que pasa es que quiero que vaya saliendo un poquito a lo largo de nuestra conversación. Y otro día, hoy simplemente va a venir más que nada como madre de familia, con unas experiencias diferentes, podríamos decir, y sí de una familia cristiana. Entonces la traigo aquí y ella ha accedido a acompañarme muy amablemente porque tiene muchas cosas y una vida muy ocupada. Y ella se llama Victoria Troncoso. Vamos a empezar simplemente con su vida de cuando ella es joven y emprende su vida familiar y como estudiante de Derecho, y que nos cuente un poco cómo es esa vocación, porque también surge de una manera... Estudiar Derecho, a esto se refiere. Bueno, primero muchísimas gracias por invitarme a compartir parte de mis vivencias y incluso de mis intimidades. Pues efectivamente estudié Derecho, pero no porque lo hubiera planeado en mis años de bachillerato, sino, pues digamos, conducida por una enfermedad que tenía, y entonces en Pamplona no había una universidad a la que yo pudiera acudir, y bueno, entonces simultaneé al final de bachillerato con estudios de lo que se llama ahora empresariales, y estudiando eso de empresariales, que no me gustaba nada ni la economía ni la contabilidad, sí me gustaron las asignaturas de Derecho, y entonces podía estudiar yo Derecho cuidando una enfermedad que entonces tenía, sin necesidad de ir a clase, y me matriculé en la Universidad de Zaragoza porque podía estudiar en mi casa y examinarme, y entonces lo hacía, como se llama entonces, por libre, ni casi que era oyente, y así hice primero y segundo de Derecho en la Universidad de Zaragoza. Pero mientras tanto se constituyó en Pamplona en lo que se llamaba en aquel entonces el Estudio General de Navarra, que luego ya se convirtió en la Universidad de Navarra, y ya en tercero es cuando me invitaron a que me matriculase en la Universidad de Navarra, y que en función de mi salud y de lo que yo pudiera, que asistiera a las clases que pudiese buenamente. Y así es como terminé muy a gusto la carrera de Derecho, y tan a gusto y tan contenta que terminé haciendo mis cursos de doctorado y empecé la tesis doctoral. Pero mientras tanto conocí a mi queridísimo Jesús Flórez. Sí, es aquí la vida que empieza a entretejerse y a complicarse. Sí. Entonces conoce a Jesús Flórez, que tampoco es moco de pavo, es una persona muy valiosa. Estudiante de medicina, y pues, ya conocí a otros muchos chicos, obviamente, antes de conocerle a Jesús, pero esas cosas que pasan en la vida, vi absolutamente claro que si tenía que casarme con alguien tenía que ser con Jesús Flórez. O sea, yo no dudé que era realmente el chico que a mí me parecía que tenía que ser. Pero no me hizo ni caso, pero ya que nos conocimos. O sea, nos conocimos en diciembre y luego no me llamaba. Y digo, ¿qué pasará aquí? Bueno, pero el caso es que pasaron unos meses, me hicieron una operación de riñón, y estando yo convaleciente de la operación, suena el teléfono de mi casa y me dicen, te llama Jesús Flórez, con mi costurón en... Lo que hace el amor. Y desde aquel día, que era un 6 de julio, pero salimos al día siguiente, 7 de julio, San Fermín, patrono, sí, en Pamplona, pues hasta hoy. Fíjate. O sea, ya salimos ese día, y ya más claro aún para mí que realmente Jesús era la persona con la que tenía que casarme, y también él pues lo vio. Y eso fue que en el año 60 fuimos novios 3 años, y justo el año en el que terminé yo la carrera de Derecho y que ya estaba con todas estas cosas, y pudimos casarnos. Y luego ya, bueno, pues otras cosas que sucedieron a continuación. Él terminó también su carrera de medicina. Y bueno, entonces otro paso importante de una persona joven que está enamorada, pues el paso siguiente es construir un hogar, ¿no? Formar un hogar con la persona amada. Y entonces, os casáis. Nos casamos, efectivamente, y yo con una ilusión enorme de tener muchos hijos. De hecho, teníamos un listado de 12 nombres para niños y niñas. Me hacía una enorme ilusión tener familia numerosa. Y bueno, nos casamos el 28 de diciembre del año 63, y
bueno, a poco tiempo, no mucho, pero empecé a preocuparme, bueno, el primer embarazo, con una enorme ilusión. Y así nació nuestra primera hija, ya con dificultades, en el sentido de que el embarazo aquel duró cerca de 10 meses. Yo estaba ya para entonces avanzando en mi tesis doctoral, estaba ya dando clases en la Escuela de Asistentes Sociales de la Universidad de Navarra, y esperando que naciera esta primera hija nuestra en octubre, que es cuando empiezan las clases. Y yo tuve que decir que estaba de 9 meses a punto de dar a luz y por tanto que no podía incorporarme a las clases, pero como no nacía, pues me dio vergüenza y tuve que incorporarme a clases con 9 meses y medio. Bueno, al final ya pues nació a los casi 10 meses, y ya en el nacimiento mi marido, que estaba presente en el parto, pensó que algo raro pasaba por el aspecto de ese bebé. Yo al principio no me di cuenta qué es lo que pasaba, pero realmente pasaba bastante, porque nació un bebé que no tenía el reflejo de succión. O sea, que hay que imaginarse ya aquella niña, yo creí que se me moría, que se me iba a morir, porque no solamente no es que no mamara del pecho, es que tampoco tomaba lo que se dice en la mamadera o el biberón que decimos en España, ¿no? Y era un sufrimiento grandísimo. Bueno, pues ya ahí sacaba la leche, la poníamos en un recipiente, luego ya con leche artificial, y le echábamos pues como un gota a gota, con una cucharillita le íbamos echando gotitas de leche, que tragaba, pero succionar no succionaba. Eso fue muy complicado y tal para tu carrera profesional. Entonces me imagino, nace la niña y claro, necesita mucho más tiempo que cualquier otro niño. Entonces, ¿cómo lo organiza? Porque también para ti te supondría, pues eso, lo que es una generosidad hacia una vida nueva que te necesita, y también un poco, pues, frustración, entre comillas, de la vida profesional, ¿no? Que tú ibas... Eso se resolvió bastante pronto, porque bastante pronto también mi marido, que tenía que seguir adelante con su carrera científica, tenía consiguió el poder ir a Estados Unidos, a Dartmouth College, a continuar su formación. Inicialmente era realmente a aprender unas técnicas de investigación en lo que él estaba haciendo entonces, que era trabajar sobre el centro respiratorio, pero que luego, total, que tenía yo que dejar realmente lo que estaba haciendo, porque realmente me casé para estar con mi marido y para atender a nuestra familia. Total, que cuando Toya era muy pequeña, que era nuestra hija mayor, y yo ya embarazada del siguiente, bueno, después tuve también un niño que perdí entre los dos, ya nos fuimos a Estados Unidos, y yo ya dejé, evidentemente, en ese momento, porque nos íbamos a Estados Unidos, lo que estaba haciendo de derecho, Sí. Y luego ya pues estuvimos en Estados Unidos. Y bueno, no sé si... Sí, y entonces la vida de Estados Unidos... Fue difícil, fue muy gratificante en muchísimos aspectos, pero muy difícil desde el punto de vista personal y familiar. Por un lado, porque las dificultades que vimos con nuestra hija mayor al nacer, luego se fueron manifestando conforme iba evolucionando. Y nació su hermano, y recordaba yo ayer, pues tenía pequeños añadidos, como por ejemplo, mi suegra, una mujer maravillosa, que iba a Japón a la primera misa de su hijo jesuita, que se ordenaba en aquellos... Entonces, recién nacido José Carlos, estoy hablando, ¿no? Cuando mi segundo... O sea, el hijo segundo. El hijo segundo, recién nacido. O sea, José Carlos nació el 9 de marzo, pues el 18 de marzo, 19 de marzo, mi cuñado, jesuita, se ordenaba sacerdote. Entonces, mi suegra iba de España, vía Roma, a Japón, a estar acompañando a su hijo. Y en Roma, pues tuvo una caída, no se quejó, pero se hizo un daño, llegó a Japón, y en Japón dijeron los médicos que tenía que ir a un sitio donde le pudieran cuidar porque se había roto una costilla. Y entonces vino a Estados Unidos, donde estábamos nosotros en Hanover, en New Hampshire, y yo estaba con Toya, con su retraso, con José Carlos recién nacido, que además y con mi suegra, que tenía que cuidar. Y allí me manejé, no sé cómo, pero me manejé a atender a todos. Pero lo duro que comentaba antes de la estancia en Estados Unidos no era por el país, que fue estupendo, sino porque allí tuvimos la pena grandísima de que se nos muriera otra niña después de José Carlos a los 2 días de nacer, y que se me muriera otro niño dentro antes de nacer. Fíjate. Y entonces en 3 años vivir todo eso y el venirnos a España dejando enterrados allí a 2 bebés, bueno, lo que sí era un consuelo que comentabas al principio, el tema de la fe, ¿no? Una frase de mi marido preciosísima: no nos hemos casado para criar hijos para el cielo, de estos estamos absolutamente seguros, veremos de otros que tengamos, ¿no? O sea que realmente... Fíjate, qué bonito, es que su marido, es verdad,
es también de una fe profunda. O sea que te toca aquella dureza, pero siempre lo pones con vuestra fe, los dos, cobijáis a la suegra, cariñosa, pero bueno, que tenía en ese momento una serie de hándicaps, ¿no? Sí, dificultades. Pero a mí me parece que la fe lo que ayuda no es a quitar los problemas y el sufrimiento, pero sí a tener otro talante y otra actitud y a darles un sentido. O sea, el sufrimiento por el sufrimiento es un disparate, pero el sufrimiento que tiene un sentido y un significado, claro, estoy cerca de muchas personas que tienen sufrimientos muy grandes. Digo, pero vamos a ver, si Jesucristo, hijo de Dios, nos dio ejemplo de sufrimiento, pues que ya está ahí claro el asunto, ¿no? O sea que, y es verdad que no nos quita el sufrimiento, pero el ver que sirve para algo y que es útil y que sirve para la redención o para mejorar uno, para lo que haga falta, es que es otra cosa, totalmente distinto. Es otra cosa, te cambia el sentido, claro. Digo, es que sin fe no entiendo cómo no hay más suicidios. Porque la vida es muy difícil para muchísima gente. Sí. Y entonces, si no tiene un sentido trascendente, ¿qué hacemos? Es verdad, sí, pero lo que tú bien dices, no es una varita mágica que te quita el sufrimiento, no. Lo que pasa que te cambia todo la fuerza de sufrir mismo, el sentido, te da alegría en el sufrimiento casi, ¿no? Exactamente, sí. Así es. Y entonces cuéntanos, porque todos esos avatares todavía nos quedan bastante. Entonces tienes a José Carlos, que Sí, porque desgraciadamente nosotros murieron y yo volví a España con una pena grandísima, porque además, bueno, pues yo personalmente también, que eso es un milagro de Dios, porque en las situaciones, tanto de la niña que se nos murió, yo estuve muy grave también. Porque tuve una infección gravísima que además no me entendían los médicos y bueno, mi marido se dio cuenta que yo me encontraba muy mal, pero bueno, aquí estoy porque todavía tenía que hacer más cosas, se ve que no había merecido lo suficiente, obviamente, ¿no? Y después el niño siguiente lo tuve muerto dentro casi mes y medio. Como nos tenemos que volver a España, no me iban a dejar viajar en esas condiciones, ni podía viajar en esas condiciones, total que me tuvieron que hacer en ambos casos cesárea. Fíjate. Pero en malas condiciones físicas mías, o sea, en el caso de la niña mayor, porque yo estaba infectada con una sepsis importante, prácticamente generalizada, pero bueno, salí adelante, y en el caso del varoncito que murió dentro, pues empecé a hacer yo una retención de líquido tremenda, una anemia, pues no sé cuántos hematíes tenía, pues no sé si llegaba a 2 millones, pues estaba mal y psicológicamente muy mal porque sabía que tenía un bebé muerto dentro, ¿no? Pero bueno, a pesar de bebé muerto, dije y no sabía qué creencias o no creencias tenía la gente que me estaba atendiendo, dije, saquen lo que saquen, yo no sabía si era un niño o era una niña, por favor bauticen a la niñita María Luisa, así que pude ir a ver cómo le bautizaban en la incubadora, pedía, no a gritos, pero casi a gritos, cuando me dijeron que estaba muy grave y que podía fallecer, porque tenían que hacerle cambio de sangre. Estoy hablando ahora de la niña, de María Luisa. Bueno, pues allí a la niña sí que la bautizaron, pero al niño no, y entonces para mí fue muy gratificante lo que hemos oído decir al Papa Benedicto XVI, al Papa Emérito Benedicto XVI, ¿no?, con explicación de lo que se llamaba el limbo y si los hijos no bautizados están o no están disfrutando de la visión directa de Dios, ¿no? Pues Dios sabe cómo santifica y como el bautismo de deseo también tiene que ser para estas situaciones. Pues, pensaba sí. Yo, ¿no?, desde un punto de vista ya no muy teológico quizás, pero a mí me parecía que era esa la situación. Pero bueno, en cualquier caso, volver a España dejando a 2 niños allí, pues era difícil y veníamos ya con un evidente retraso en el caso de la hija mayor y con José Carlos. Y yo con la pena de si después de esa experiencia del aborto que había tenido entre José Carlos y Toya, de la muerte de María Luisa, de la muerte del bebé que le pusimos nombre Jesús, pues si ya no iba a tener más hijos. Claro, vosotros que habíais hecho ya la lista de 12 hijos, la emoción. Y era pues bastante pena, quizás a lo mejor no era una visión muy sobrenatural, sino demasiado humana, yo no lo sé muy bien, no sé exactamente. Pero en cualquier caso, pues cuando volvimos a España y quisieron en la Universidad de Navarra que volviera a incorporarme para terminar la tesis y para seguir dando clases, pues yo tuve que decir que no podía ser porque mi hija mayor tenía dificultades de aprendizaje, tenía un claro retraso en su evolución y me necesitaba. Y entonces pues que no iba a poder incorporarme de nuevo. Con lo cual ahí pues dejé todos los datos que tenía recogidos para mi tesis doctoral metidos en una caja y me dediqué a educar a Toya lo mejor que pude. Entonces, eso, ella que empezó su vida, empezó su estudio de Derecho emocionada porque descubrió eso cuando ella había hecho bachillerato de Ciencias,
deja con generosidad, ahora sí, antes porque se había ido por su marido, pero cuando podía retomar otra vez su vida profesional, que hoy importa tanto, su vida profesional va a ser otra de una profesión mucho más difícil, ¿no? Los derroteros son de atender a esa niña que lo necesita tanto, ¿no? Y seguramente, tal como ella va contando su vida, se va a especializar a fondo. Entonces sigue tú, cuéntanos lo que hace. Bueno, tuve la suerte en Pamplona que una hermana mía ya estaba ella trabajando, había hecho ella filosofía, letras y pedagogía, y estaba ya dirigiendo un centro de personas, como llamamos ahora, con discapacidad intelectual, y ya me ayudó mucho en los primeros pasos. Pero ya en Estados Unidos, como ya veíamos el retraso de Toya, también allí recibí bastante ayuda, y eso ya también fue, yo creo que ayuda de Dios, porque yo no sé cómo se me pudo ocurrir, no siendo yo ni maestra ni psicóloga, se me ocurrió recopilar ya material de los jardines de infancia y de las guarderías donde iban los niños de mis amigas, para tener una cierta idea de cómo enseñar a un niño pequeño. Eso por un lado. Por otro lado también visité centros de personas con discapacidad intelectual, y por otro lado también el jefe de Jesús, que ya murió y que fue una excelentísima persona, me regaló un gran libro, enorme libro de psicología hoy, y así fue por mis propios medios aprendiendo cosas para poderle ayudar a Toya. ¿Y de dónde sacabas ese tiempo? Porque con dos niños chicos, una con tanto, fíjate. No tenía ningún tipo de ayuda doméstica, fíjate. Claro, y mi marido en esa época, de ayudar en la casa, nada de nada. Eran otros tiempos y otros modos de hacer las cosas. No lo sé. Yo creo que quizás he tenido siempre capacidad de trabajo y de organización. No sé, mis hijas ahora me dicen cosas de esas. Digo, ¿qué bien te organizas? Bueno, pues a lo mejor me organizaba también bien entonces, y era más joven y tenía más fuerza, ¿no? Sí. No lo sé. Pero bueno, a lo que voy es al derrotero, que entonces ya empecé a saber cómo enseñar a Toya y cómo ayudar a Toya, y a estudiar por mi cuenta todo lo que pude. Y mientras tanto también pues el tema de la familia, y entonces recuerdo que escribí una carta con afán de adoptar, porque me parecía que después de haber soñado con tener 12 hijos, quedarme con 2, porque con las 2 cesáreas y con todas las dificultades que había tenido, que iba a ser difícil, y escribí a un determinado hospital que sabía que podían facilitar adopciones. Y antes de recibir contestación, que yo creo que nunca llego, va y me quedo embarazada de nuevo. Anda. Y entonces voy al médico ahí en Pamplona y me dice, bueno, pues si tienes fe y tienes devoción, reza al santo que te parezca para que esto vaya bien. Y así a cabo de meses nació Íñigo. Entonces sí que teníamos mucha preocupación con la experiencia del niño muerto anterior en el embarazo, entre el sexto y séptimo mes se murió. Pues la verdad que todo el embarazo con una tensión muy grande, se mueve, no se mueve, se va bien, no va bien. Claro, sería tremendo. Fue bastante preocupante, sí. Pero bueno, nació Íñigo con otra cesárea, y era ya la tercera, ¿no? Y también con muchos apuros, porque nació en una clínica privada, y en el momento de nacimiento no respiraba, no lloraba, mi marido estaba allí, y además se establece una pequeña discusión entre los médicos, uno que hay que reanimar al bebé, el otro que no hay que reanimarlo. Bueno, yo dormida, porque me he dicho anestesia, yo no me estaba enterando de esa situación, ¿no? Le hacen un análisis, dicen que es compatible conmigo, que no hay problema, repiten el análisis, dicen que es incompatible, y se me lo llevan de esa clínica a la clínica universitaria de Pamplona. Fíjate qué duro. Y yo sin poder tener al niño al lado, y además no sabiendo si realmente se iba a morir o no se iba a morir. Y allí me separaron de Íñigo, y yo con mi cesárea sin poder ir a verle. ¿Y Jesús, tu marido, qué hizo? ¿Se fue con el niño? Bueno, a rato, claro. El pediatra que atendió al chico, al bebé, lo hizo fantásticamente bien. Lo estuvieron preparando porque empezó a subirle la bilirrubina, estaría en situación de riesgo de necesitar también sanguinotransfusiones. Y luego pues también milagrosamente llegó una noche en la que ya creían que nos iba a salvar sin esa transfusión, pero empezó a mejorar, y me lo pude llevar a casa al cabo de unos cuantos días sin encontrarme yo bien. ¡Ay, qué alegría! Y así nació Íñigo. Qué bien, porque el mayor, José Carlos, nació normal. Nació normal, pero también un parto muy difícil, porque estuve 2 días de parto. Bueno, fue muy largo el asunto. O sea que fíjate tú, y no se le quitaban las ganas de tener hijos. Es que ella era una vocación de madre tremenda, ¿no? Y Jesús de padre, porque cada uno de los partos y los embarazos han sido difíciles, muy difíciles. Pero fíjate tú qué valiente, porque normalmente la reacción normal de la gente es cuando tienes un problema, ya se dice,
Yo ya no, ya con esto bastante, ¿no? Eso es mucho, pero no, es que vosotros muy valientes. Bueno, yo tenía las ideas claras en ese sentido y le pedí al médico de Estados Unidos que me hiciera un informe para que lo pudieran luego valorar en España si estaba yo en condiciones de poder concebir de nuevo y de poder tener algún otro hijo que fuera con cesárea. Y entonces el informe decía que, dado cómo había cicatrizado y cómo estaba el útero y todo lo demás, que según su criterio yo podía tener otro embarazo y otra cesárea. Entonces, claro, porque también eres responsable de decir, bueno, a ver si es que voy a dejar aquí estos niños. Había que tener los datos y tomar decisiones bien informadas y con visión humana y con visión sobrenatural, pero no descuidar los aspectos, no a lo loco, por supuesto, sabiendo muy bien las cosas. Claro. Y entonces, a ver, esta madre valiente sigue su vida con sus 3 niños organizada, ya descarta la universidad, sigue estudiando sobre todo el aspecto de desarrollo educacional con su hija mayor, que es Toya. ¿Y qué pasa? Y pues mientras tanto mi marido sigue su carrera profesional y su carrera académica, y entonces pues desde Pamplona tenemos que irnos a Tenerife, y de Tenerife pues estamos allí 3 años, pues resulta que hay que venir a Santander y a Cantabria. Entonces ahí da la evolución, y entonces en Santander, en Cantabria, pues un nuevo embarazo y una nueva ilusión. Y espérate un momento que voy a hacer un inciso. Esta suerte que tenemos de tener a Victoria, y yo creo que vamos a hacer 2 capítulos, o sea, yo creo que merece la pena, porque es que no quiero que corte, porque podríamos resumir y finalizar nuestro tiempo de hoy, pero yo creo que vamos a hacer una segunda parte después de estos 3 hijos que tiene, para contar lo que acontece ahora en su vida, porque viene una niña nueva. Y no quiero adelantar más, pero yo creo que merece la pena, con detenimiento, pararnos cómo fue este nuevo acontecimiento en su vida. Lo digo porque yo he leído, ella no quiere, pero es que yo me he traído este libro que he leído, que se llama Mi hija tiene síndrome de Down, que es escrito por ella y uno de sus hijos, y que es verdaderamente una preciosidad porque aparte de estar escrito con una frescura, muy ameno, muy interesante, pues es muy enriquecedor y entretenidísimo. Entonces yo creo que es que merece la pena que demos un segundo programa para continuar hablando del testimonio vivencial de Victoria Troncoso. Así que, queridos oyentes, muchísimas gracias por estar ahí, y continuará. Adiós.